Muy bien, mis amados y amadas del Señor, tengan todos una excelente noche, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros en esta noche. Damos la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran en esta hora conectados, que Dios sea guardando sus vidas, que el Espíritu Santo sea tocando sus corazones. Nos vamos a disponer para tener un tiempo muy especial hoy al estudiar la palabra del Señor. En esta serie tan bonita que nos ha venido dando, ya llevamos más de 40 mensajes en este mismo capítulo o libro que es el libro de Éxodo. Hoy vamos a tocar el capítulo 26 para que ustedes por favor vayan abriendo sus Biblias. Vamos a hablar sobre el tabernáculo. Esta serie que titulamos Liberados para servir a Dios, que es una serie donde el Señor está dando la guía, está dando las instrucciones de las cosas que nosotros como pueblo, en principio se lo está dando al pueblo de Israel, pero que también tiene una aplicación bíblica, una aplicación espiritual en nuestras vidas, de lo que el Señor desea que su pueblo haga cuando estamos hablando de estar en la presencia de Dios. Dándole Dios las instrucciones y los lineamientos precisos para que el pueblo que dice que es el pueblo de Dios camine en rectitud, para que hagan las cosas correctas. Nosotros entendemos que muchos de los fracasos de nuestra vida, muchos de los problemas, de las dificultades que hemos atravesado, muchas veces son precisamente por no acatar la voz de Dios, por ignorar lo que Dios dice, por hacer caso omiso a lo que el Señor deja como instrucciones. A veces nosotros pensamos que la Biblia es sencillamente un libro religioso, que es un libro místico, es un libro de historias, pero realmente no es así. La Biblia es el manual de vida que el Señor le dejó a su pueblo, le dejó a sus hijos, para que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios podamos extractar esos principios. Ahora, muchos dicen, no, es que es un libro muy anticuado, es un libro que se escribió hace muchos años. Yo quiero decirles que la Biblia es tan vigente ahora a como se fue escrita hace miles de años atrás. Tiene exactamente la misma validez. La Biblia, la palabra de Dios no pasa. Por eso hay un versículo que dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. De manera pues que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para captar cada principio que está ahí, seguramente que Dios habla en nuestra vida. El propósito central de la palabra es organizarnos, es caminar de acuerdo al plan de Dios, que si nosotros acatamos eso y obedecemos conforme a como Dios habla, seguramente nos vamos a evitar muchísimos problemas. Muchos decimos, lástima no haber conocido tantos principios que nos ha enseñado, lo hubiésemos conocido hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás, seguramente no hubiésemos cometido todos los errores que hemos cometido. Pero bien, ya no podemos hacer nada por ese pasado, pero lo que sí podemos es, a partir de ahora, tomar la Biblia no como un libro místico, no como un libro religioso, no como un libro simplemente de historias que están ahí escritas, sino que debemos tomarlo como nuestro manual de vida. En el momento que nosotros tomamos la Biblia como nuestro manual de vida, téngalo por seguro que el Señor va enderezando nuestro camino y vamos a caminar conforme al propósito y el plan que Dios tiene establecido con nosotros. Bien, vamos a mirar entonces la palabra de Dios, por favor, para que vayan abriendo ahí sus Biblias en el capítulo 26 del libro de Éxodo. Es un libro que es fascinante. Algunos lo toman como que es un libro que está ahí, pero no, hay muchísimos principios. Hoy vamos a hablar de otro de los, digamos, utensilios, herramientas, de los elementos que el Señor le pide a Moisés que construya con su pueblo. Hoy vamos a hablar del tabernáculo y vamos a extractar ese principio bíblico que está ahí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable, que podamos bajar esa información que está ahí en ese libro y que pueda ser aplicable para nuestra vida y que nos desarrolle, que nos permita a nosotros tener un cambio de actitud frente a lo que Dios va a hablar en esta noche. Hoy vamos a mirar, porque en los estudios anteriores estuvimos viendo algunas descripciones del mobiliario del lugar santo. Fue una de las cosas que estuvimos viendo nosotros. Vimos la mesa del pan de la presencia, vimos también el candelabro y hoy vamos a estar mirando el tabernáculo con la serie de cortinas que están dentro del tabernáculo, que tiene una descripción perfecta hablando del Señor Jesucristo. La forma, el diseño, los colores, todo esto, recuerden ustedes por favor que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que está por venir en el Nuevo Testamento, que todo lo que está ahí es una sombra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces vamos a mirar esas cortinas que se mencionan acá con los materiales, y a mí me llama mucho la atención porque el Señor es tan, digamos, tan detallista
que él se toma la tarea de dar medidas, de dar colores, de dar materiales, de dar diseños. Y a mí me llama mucho la atención esto, mis amados y amadas del Señor, porque seguramente que Dios también en tu vida y en mi vida tiene trazado todo de una forma perfecta. Dios, creo que Él, el arquitecto por excelencia, tiene diseñada tu vida de una manera tan perfecta que nosotros muchas veces nos salimos de ese cauce, nos salimos de ese orden de Dios y generamos problemas. Luego le echamos la culpa a Dios. Pero si nosotros prestáramos atención, así como en esta estructura, como en este tabernáculo, estas cortinas que vamos a estar mirando en principio, cómo Dios le da la descripción de una forma detallada. Le dice el tipo de material, le dice los colores, y ellos, conforme a como Dios le ha dicho, ellos lo hacen. Y queda una estructura perfecta, queda algo hermoso. Y yo me preguntaba, preparando este mensaje, ¿qué tal si nosotros fuésemos así? ¿Qué tal si nosotros, la palabra que Dios nos dice, las instrucciones que Dios nos da, nosotros la obedeciésemos? Seguramente que nosotros hoy seríamos una obra perfecta. Y fallamos mucho nosotros, nos falta muchísimo el acatar lo que Dios dice. Por eso tenemos problemas, por eso todavía hay discusiones, por eso todavía como que no nos hallamos. Precisamente porque nosotros queremos como estar en esa dicotomía de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios y pretender obedecerla, pero por otro lado también como que estamos simpatizando con las cosas del mundo. Y claro, cuando nos enredamos, nos metemos en esa encrucijada de querer agradarle a Dios, pero también hacer las cosas del mundo, ahí comenzamos a tener dificultades. Pero si nosotros decidiésemos abandonar todo lo que el mundo nos ofrece y centrarnos solamente de acuerdo a la manera de Dios, yo les aseguro, amados y amadas del Señor, que nuestra vida sería completamente diferente. Estas cortinas del tabernáculo mencionan los materiales, y entre los materiales encontramos, por ejemplo, el lino. Encontramos también el pelo de cabra, vamos a estarlo leyendo ahorita, las pieles de carnero, son todos los materiales que se utilizaron ahí. La marposa es un material de un animal que era es muy parecido al delfín. Y el tejón, que es un animal que es un mamífero. Y todo esto uno dice, bueno, Dios, ¿por qué tenía que ser esos materiales? ¿Por qué de esa manera? Y bueno, ya vamos a estar estudiando, precisamente por eso venimos en esta noche, para estudiar la importancia de ese tipo de materiales y por qué tenía que ser de esa manera. También vamos a mirar las tablas que se utilizaron para construir el tabernáculo, el velo hermoso que fue construido también, y una cortina que separaba el arca. Esto es prácticamente lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Y bueno, ya hemos orado al Señor y le hemos pedido que nos dé el conocimiento espiritual y sobre todo la aplicación para nuestra vida. Porque es que la vida cristiana no consiste solamente en llenarnos de conocimiento, no consiste solamente en llenarnos de estudios y de preparación y de títulos y lo demás. Lo importante de la palabra de Dios, amados del Señor, es que nosotros podamos extractar los principios para aplicarlos a nuestra vida y que eso genere un cambio en nosotros. Que en un tiempo como este, donde lo invertimos para estudiar la palabra de Dios, donde nos desconectamos de otras cosas, sirva precisamente para eso, para que nuestra vida sea diferente. Yo entiendo, porque seguramente así como ustedes, yo también sigo luchando con cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, somos perfectos, ya no necesito de Dios. No, todos los días necesitamos de Dios. El día que nosotros digamos, yo ya no necesito escuchar la palabra de Dios, yo ya no necesito nada de las cosas de Dios, ese día es nuestro acabose. Porque nosotros necesitamos todos los días aprender a depender de Dios. Ustedes notarán que el día que nosotros no tengamos la conexión con Dios, el día que no oremos, el día que no pidamos la dirección de Dios, no es un día igual. Es un día que es inseguro, es un día que andamos como en incertidumbre. Pero cuando nosotros nos levantamos de mañana a buscar de Dios, a entregar nuestro día, a entregar nuestra familia, a entregar todo lo que hacemos en las manos de Dios, téngalo por seguro que nos va a ir mucho mejor. Vamos a mirar entonces estas cortinas del tabernáculo y la importancia. Este tabernáculo había como 4 series de cortinas, que es lo que vamos a estar mirando. La primera serie era un grupo de cortinas en lino que cubrían la parte del tabernáculo, y da las medidas, dice la escritura que medía unos 12 metros y medio más o menos de largo y 2 metros más o menos de ancho. Esta cubierta de lino que tenía esta estructura descendía por ambos lados,
pero no tocaba el suelo. Y esto es importante porque ahí hay un principio. Vamos a mirar la Biblia, por favor. Entonces miremos el libro de Éxodo, capítulo 26. Vamos a mirar el versículo 1, versículo 7 y versículo 8 para mirar este primer grupo de cortinas. Dice la escritura, Dios hablando, dando las instrucciones. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Versículo 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Claro, uno al leer esto dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues realmente para algunos dirán, no, este libro es un libro aburrido porque pues nos habla unas cosas que tiene que ver con nosotros. Pero vamos a estar mirando entonces y sacar el principio bíblico. Las cubiertas de lino eran de hermoso aspecto. Y aquí ya nos comienza a hablar algo bien hermoso el Señor, y es que lo que hagamos para Él tiene que ser de una forma perfecta. Tiene que ser algo hermoso. Ya le hemos dicho en las reuniones anteriores, en los mensajes anteriores, que todo lo que nosotros hagamos para Dios, todo lo que nosotros demos para Dios, tiene que ser lo mejor. Tiene que nosotros, digamos, sacar no lo que sobra, no los rezagos de nuestros años, de lo que tenemos, sino que tenemos que darle lo mejor. Acostumbrémonos, mis amados, a eso. Ojalá en nuestras casas pudiésemos tener un lugar donde sea el lugar. Yo sé que algunos lo tienen porque sé, me lo han dicho, que tiene un lugar que es exclusivo para su encuentro con Dios. Han dejado como un cuarto, han dejado como un espacio en su casa para tener un tiempo de intimidad con Dios. Y lo de Dios, mis amados, eso creo que es el primer principio que podemos extractar aquí en lo espiritual. Lo mejor que sea para Dios. Tus mejores años, tus mejores habilidades, tus mejores talentos, lo mejor que tú tengas, por favor, démoselo a Dios. No esperemos hasta cuando ya no tengamos ninguna capacidad y ahora sí, como que ya no tengo nada más que hacer en el mundo, ahora sí le voy a dar a Dios lo que sobra. No, mis amados, por favor, démosle lo mejor. Aquí Dios está hablando una vez más que lo que Él anhela que hagan para Él debe ser lo mejor. Pues era, digamos que esto que estaba haciendo era el resultado de una artesanía fina. Esto no podía ser cualquier tipo de cosa, tenía que ser algo muy, muy elegante, muy hermoso porque es para nuestro Dios. Y ustedes podrán analizar que lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy ha sido lo mejor. Dios no ha escatimado absolutamente nada. Hoy tú puedes respirar de una forma libre, sin necesidad de estar, gracias al Señor, como tal vez muchos infortunadamente ahorita en este momento están pasando por una situación difícil, no pueden ni respirar o tienen que pagar para respirar, pero tú tienes la libertad, tenemos la libertad, tú tienes tus manos, tienes tus ojos, tienes absolutamente todo lo necesario. A veces nosotros sentimos que no valemos nada, que como que nosotros como que es que yo como que soy un estorbo en esta tierra, yo no sé ni para qué nací, y a veces no valoramos todo lo que Dios ha hecho. Seguramente que a esta hora ya tú has podido disfrutar de la bendición de Dios en este día. Dios te ha dado un día más, Dios te ha guardado, te ha cuidado, te ha dado el alimento, te ha dado el sustento, Dios te ha dado el techo, te ha dado vestuario, absolutamente todo nos lo ha dado Dios. ¿Por qué no estar agradecidos con Él? ¿Por qué no decirle, Señor, gracias porque tú siempre nos das lo mejor? ¿Y por qué nosotros le damos las migajas a Dios? ¿Por qué para las cosas de Dios siempre estamos afanados, como que eso sea rápido? Pero sí podemos durar horas en la televisión, sí podemos mirar Netflix todo el día si queremos. ¿Por qué para otras cosas sí invertimos tiempo y no para las cosas de Dios? Esto es uno de los principios que tenemos que destacar acá. ¿Cuántos pueden estar agradecidos con Dios por lo que les ha dado hasta el día de hoy? ¿Cuántos pueden levantar su manito? ¿Cuántos pueden colocar ahí en el chat, los que están en Facebook? ¿Cuántos pueden colocar amén, Señor, gracias porque tú has sido bueno? Gracias, Señor. Yo no sé cuántos pueden colocar ahí algún motivo de gratitud. Señor, gracias porque tú me has dado una familia, porque tú me has dado unos hijos, me has dado una esposa, me has dado un hogar. Señor, gracias. Gracias por mi salud. Que este sea un tiempo bonito donde nosotros podamos decirle, Señor, gracias. De verdad, hoy tenemos que reconocer, a veces como que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, como que a veces nos sentamos en la mesa y comemos y como que ya es normal, pero ni siquiera tomamos unos segunditos para decirle, Señor, gracias por este alimento, porque mucha gente carece de alimento, sin embargo tú nos has dado el alimento, tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Entonces noten cómo ellos se preocupaban, de acuerdo a lo que Dios les dijo, de hacer algo que fuera hermoso.
Y estas cortinas estaban cosidas entre sí, y aquí habla de la longitud de las cortinas, dice que más o menos de unos 12 metros y medio, y estas cortinas eran algo hermoso, estaban al costado del tabernáculo, se sostenían con unos lazos y tenían unos broches, era la forma como, digamos, estaba la estructura. Si miramos algunos detalles del versículo 14 de este capítulo 26, vamos a encontrar alguna descripción más, una descripción que nos ayuda para seguir entendiendo lo que ellos estaban haciendo, lo que Dios les había demandado que hicieran. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Bueno, y aquí entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver y por qué diferentes materiales? ¿Por qué no solamente un material? ¿O por qué tenía que ser específicamente este tipo de materiales? Esta serie de cortinas fue hecha de pieles de carnero, dice la escritura, teñidas de rojo, y la cuarta grupo eran de tejones. Entonces cada un grupo de estas cortinas tenían un propósito. Cada uno de estos materiales que cubrían la tienda tenían un significado, tenían un símbolo, que es lo que vamos a estar estudiando. En las primeras cortinas, entonces, dice la escritura que eran de lino, finamente cosidas. Y dice la palabra de Dios, digamos la demanda que el Señor les dice a ellos, es que tenían que tener unos querubines que tenían que estar ahí bordados. Yo imagino la forma, el tipo de hilos que utilizaron para esto, porque querían que fuera algo hermoso para el Señor. Pero dicen que no tocaban el suelo. Ahora, esto es importante entender porque este primer grupo de cortinas estaban al interior. Es decir, que solamente las podían contemplar. La gente veía esos linos tan hermosos, veía esos querubines bordados de una forma tan hermosa, pero los únicos que podían ver este tipo de cortinas eran los que estaban dentro del tabernáculo. Es decir, que una persona que estuviese externamente no podía apreciar esa belleza de este tipo de cortinas, de este tipo de linos que estaban aquí estructurados. Entonces noten que aquí también nos comienza a mostrar algo hermoso el Señor. De esa misma manera, así como desde afuera no se podía ver y solamente los veían los que estaban dentro, así también sucede nosotros en la vida cristiana. Cuando nosotros conocemos a Jesús, vemos su atractivo, es decir, la gente que está afuera no conoce la grandeza de Jesús. Y muchos nos señalan, dicen, son como locos, son como fanáticos, ¿por qué no se dedican a otras cosas? Porque es que ellos no saben la hermosura que nosotros encontramos cuando estamos dentro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros comenzamos a conocer a Jesús, cuando nosotros comenzamos a tener una intimidad con Jesús, cuando comenzamos a estudiar la palabra y al estudiar la palabra conocemos más a Jesús, por eso nos llenamos de fe, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, entonces conocemos más a Dios, conocemos más a Jesús, conocemos más al Espíritu Santo y eso nos enamora. Y nosotros decimos, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, gracias Jesús, porque tú pagaste un precio muy alto en la cruz del Calvario. Nosotros éramos una montaña de errores, de equivocaciones, de pecados, pero tu hermosura, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, esa forma de mostrar tu amor nos ha limpiado, Señor. Y nosotros al interior, cuando estamos ahí dentro, cuando estamos en la presencia de Dios, podemos ver la hermosura, le podemos agradecer y le podemos decir, Señor, gracias, porque nosotros somos unos desagradecidos, porque tú nos has dado tanto, Señor, tú has sido tan bello, Señor, tú has sido tan bueno con nosotros, Dios, que ni siquiera nosotros lo merecemos. Pero esa belleza de Jesús, de la obra de Jesús para nosotros, solamente la encontramos cuando estamos dentro, solamente la podemos apreciar. La gente que está afuera ve a Jesús y dice, sí, Jesús fue un buen hombre, sí, Jesús, pobrecito, cómo murió en esa cruz del Calvario, ay, mire cómo lo trataron, pero no logran entender el significado y el propósito de todo lo que hizo Cristo Jesús. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos adentramos más a estudiar la vida de Jesucristo, a ver la obra de Jesucristo, entonces nosotros decimos, Señor, gracias, porque entendemos todo lo grande y lo hermoso que tú hiciste. Ahí está entonces parte del significado de esto que estamos estudiando, que de dentro se veía la hermosura, pero los de afuera no ven la hermosura. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nosotros como creyentes tenemos que aprender a apreciar lo que Jesús hizo, a valorar lo que Jesús hizo. Y como nosotros comenzamos, en la medida que estudiamos la palabra de Dios, comenzamos a entender el significado y el propósito de lo que Jesús hizo, entonces nosotros como respuesta, escúchenme bien por favor, como respuesta a todo lo que Jesús hizo por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es adorarle con todo nuestro corazón. Pero adorarle no es solamente cantarle, adorarle no es solamente levantar las manos,
adorarle es tener una vida tan agradable, una vida que sea verdaderamente cambiada, transformada, que la gente diga, wow, usted sí es diferente, usted sí ha cambiado, verdaderamente usted es un hijo de Dios, porque en ese sentido entonces van a glorificar a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la obra de lo que Cristo hizo, nosotros simplemente lo que decimos, Señor, fue tanto el precio que tú pagaste, el sacrificio tan grande que tú hiciste, que lo mínimo que puedo hacer es vivir para ti, Señor, es rendir mi vida para ti. ¿Me están entendiendo, por favor? Para que levanten ahí sus manitos si me están entendiendo. Eso es parte del significado espiritual que el Señor nos da en esta noche. También necesitamos nosotros aprender a contemplar la belleza del Señor. Por eso yo te invito que cada día, cada mañana, tú vayas ahí a tu lugar secreto y puedas escuchar, puedas leer la palabra, puedas estar ahí en intimidad con el Señor. Que tú puedas ir, ya que tú tienes ese acceso, que lo vamos a estar estudiando enseguida, ya que tú tienes ese privilegio, tú y yo tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, entremos, adoremos al Señor, glorifiquemos a Dios. Eso es la importancia de este velo, de este tipo de cortinas que estaban acá, que nosotros podemos contemplar la hermosura de dentro. Hoy en día lo podemos hacer. Antes también estábamos como los otros, solamente escuchábamos, solamente veíamos de afuera. Ahora Dios en su misericordia nos ha llamado para que estemos dentro y que podamos tener un tiempo de comunión hermoso con Él. En alguna oportunidad el salmista en el capítulo 17, abran ahí su Biblia, Salmo 17, verso 8, vamos a encontrar a David hablándonos de algo importante también que tiene que ver con este tipo de cortina. Salmo 17, versículo 8. El rey David dijo, guárdame, escúcheme las palabras de David, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra o a la sombra de tus alas. Noten bien cómo David, que estuvimos estudiando estos días, cómo David tenía una relación hermosa con el Padre. Cómo David decía, Dios mío, Dios mío. Es una relación de intimidad. David había aprendido a conocer a Dios no como un Dios lejano, sino que lo conocía como el Padre, como el protector, como el que lo guardaba, y aquí lo está escribiendo en este hermoso salmo. Guárdame como a la niña de tus ojos, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas. Es decir, David sentía, escúcheme, sentía protección con Dios. Esto nos recuerda lo que hemos estado hablando aquí de los querubines que estaban bordados, dice la escritura, con lino. Era algo hermoso, un bordado ahí en ese lino y hacía ver esos querubines de una manera, digamos, especial. Y la gente cuando entraba allá seguramente veía sus bordados y decía, wow, qué querubines tan hermosos. Pero aquí me llama la atención es que David muestra que estar con Dios es estar bajo la protección, que es un principio espiritual que nosotros debemos tener también. Entender, amados y amadas del Señor, que por más que la situación se ponga en ocasiones difíciles, por más que nosotros digamos, pero es que yo no veo respuesta, por más que tú te sientas solo, que te sientas sola, por más que tú sientas un vacío en el corazón, recuerde que son parte de los sentimientos, de lo que sentimos nosotros, pero que no es la realidad. La realidad es que Dios está con nosotros siempre, que Dios es nuestro guardador. Escúcheme, amada mujer, que quizás aquel hombre te dejó, tú estás con Dios y Dios es tu refugio, Dios es tu cobertura, Dios es aquel que te abriga, aquel que te consiente, aquel que está contigo en todo momento, que nunca te abandona y nunca te va a dejar. Escúchame, aunque tú hayas perdido un ser querido, tenlo por seguro que Dios es tu refugio, Dios es tu amparo, y ese vacío, ese dolor, ese sentimiento que tú tienes, tenlo por seguro que Dios lo llena, que cuando tú comienzas a conocer a tu Padre Dios, tú vas a encontrar en él ese refugio, que es lo que David logra mostrarnos a través de este salmo. Él es el refugio, es escóndeme a la sombra de tus alas. David le clama, dice, por favor, Señor, yo no quiero estar descubierto, yo quiero estar refugiado. Y por eso nosotros tenemos que adorar a aquel que es digno de recibir nuestra adoración. Decirle, Señor, gracias porque tú no me abandonas, gracias porque tú no me dejas, gracias porque estoy bajo tu cobertura. Escúchame, por favor, tú no estás a la deriva, tú no estás ahí como porque sí, no, tú estás bajo una cobertura, tú estás bajo la cobertura de Dios, tú estás bajo esa cobertura hermosa.
Pero vamos a mirar la segunda serie de cortinas. Entonces hemos visto la primera, que está dentro del tabernáculo, que solamente puede ser contemplado para los que están dentro del tabernáculo, que es algo hermoso, es algo que es un privilegio poder estar ahí. La segunda serie de cortinas estaba hecha, según lo que nos dice la escritura, de pieles de cabra. Y estas cortinas sí tocaban el suelo. Ahora, vamos a mirar entonces el significado y por qué estaban estas cortinas, por qué tenía que ser de pieles de cabra y por qué tocaban el suelo. Estas cortinas nos recuerdan el valor de lo que Cristo hizo por nosotros, el valor de lo que Cristo hizo por los pecadores. Significa la muerte de Cristo. Y el mensaje que el Señor quería transmitir al mundo a través de esas cortinas, ese mensaje que hay que proclamar es que Cristo Jesús vino desde el cielo a la tierra, por eso toca el suelo, para traernos la salvación. Y notan que la Biblia está diciendo que era de pieles de cabra, era un sacrificio de un carnero, tuvo que morir un carnero para que pudiesen ser hechas esas cortinas, muchos carneros seguramente para poder ser hechas cortinas. De la misma manera, Cristo tuvo que morir, sacrificarse por nosotros. Y esto nos recuerda lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 9 a la altura del verso 26. Permítame por favor, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Si eso hubiese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez para siempre, y escuchen por favor lo que dice en esta versión al final, dice, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y aquí nos muestra cosas importantes. La primera de ellas que podemos destacar es que el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra fue para quitar el pecado de la raza humana. Noten que Jesucristo no vino con otro propósito. Lo demás es parte de las consecuencias de lo que Cristo hizo. Pero si nosotros mirásemos, el objetivo principal por el cual Cristo vino a esta tierra fue para quitar el pecado de nuestra vida. Ese fue el propósito central. Ahora, si como añadidura, si como algo adicional, el Señor te prospera, el Señor te sana, el Señor te restaura, y eso son cosas que son parte de la añadidura. Pero lo principal, quiero que en esta noche nos quede muy claro, lo principal, el propósito central de la muerte de Cristo, de la vida de Jesús en esta tierra y su posterior muerte y resurrección fue con un propósito, fue de quitarnos el pecado que teníamos nosotros por causa de la maldad del hombre. Ese pecado que se originó desde allá, desde el paraíso, desde allá en el momento donde estaban en el Edén, ahí se generó ese tipo de situación, y la paga del pecado es muerte. Y la descendencia adámica en la cual nosotros éramos también nos afectó y nosotros estábamos llenos de pecado. Y Jesús vino, pero me llama mucho la atención aquí una palabra, Jesús vino a quitar el pecado. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, nosotros encontraremos que esos carneros, que esas ovejas que mataban y lo demás como parte de la expiación, que lo hacían cada año, lo que hacía era cubrir el pecado. Pero cuando Cristo viene, no solamente cubre el pecado, sino que la Biblia nos muestra que quita el pecado. Y eso es interesante, mis amados, porque lo que Cristo hace, lo hace de una forma perfecta. Por eso, si tú sabes que le has fallado a Dios, tú que me estás escuchando en esta hora, si tú sabes que hay pecado en tu vida, pero que tú que escuchas el mensaje y comienzas a entender el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, que fue quitar el pecado, algunos se podrá estar preguntando en esta hora, ¿quiere decir que Jesús me puede quitar este pecado que he cargado durante toda mi vida? Y la respuesta indudable es sí, para eso vino Cristo Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer tu pecado, reconocer que has fallado, reconocer que estás viviendo en pecado. Ve donde Cristo Jesús, dile: Señor, perdóname porque he pecado, yo me arrepiento de mi pecado y quiero poner mi fe y mi confianza en ti. La sangre que Cristo derramó sobre la cruz del Calvario, el símbolo, el significado de ella era para limpiar y quitar todo nuestro pecado. Así que en esta noche, tú que estás acá, que sabes que estás mal con Dios, que tal vez estás practicando un pecado, que tal vez estás en algún vicio, que tú sabes que estás haciendo cosas incorrectas, que tu vida es una vida de pecado, que tal vez nadie lo sabe, que tal vez es un pecado que es oculto, que está secreto, pero que tú sabes que estás mal con Dios, este es el momento para que tú le digas: Señor, yo necesito tu perdón.
Ahora entiendo el significado por lo que tú viniste. Tal vez te habían enseñado que Jesucristo vino solamente para hacer milagros, que Jesucristo vino solamente para sanar a la gente, que Jesucristo vino solamente para prosperar, para que le vaya bien los negocios, para que no tenga ningún problema en la vida. Eso es una mentira. Jesucristo, ese no fue el propósito central. El propósito central fue venir a quitar el pecado. Y posteriormente, como añadidura, sí, puede sanar, claro, porque Jesucristo es sanador y creemos que Jesucristo puede sanar, porque hemos visto, porque hemos escuchado, porque la Biblia está llena de testimonios de personas que creyeron, personas que pusieron la fe en Cristo Jesús y el Señor los sanó. Claro, ¿Jesús puede sanar a una persona? Sí. ¿Jesús puede restaurar la vida de un hogar? Claro que sí. ¿Jesús puede prosperar a un negocio, tu parte financiera? Claro que Jesús lo puede hacer, pero no es el propósito. Tú no puedes buscar a Cristo solamente para que te sane, solamente para que te prospere, solamente para que te restaure. Primero, busca a Cristo para ser limpiado de todos tus pecados. Y si Dios así lo considera en su soberanía, te prospera, te sana y hace una cantidad de cosas, bendito sea el Señor. Pero el principal, el propósito central, como nos muestra aquí la Escritura, es que vino una sola vez para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte, dice la Escritura, en sacrificio. Ese es el mensaje de esta cortina. Ahora, la tercera serie de cortinas era la piel del carnero teñida de rojo. Y escúchenme por favor, porque nos habla, cuando habla de carnero, es una demostración de un animal que es fuerte, que es vigoroso. De la misma manera Jesucristo vino con todo su poder, con toda su fuerza, y vino a hacer una ofrenda de sí mismo allá en la cruz del Calvario. Él mismo, escúcheme, a Jesucristo no lo sacrificaron, a Jesucristo no lo llevaron a la cruz. Jesucristo de una forma voluntaria fue a la cruz del Calvario. Jesucristo quiso cargar el peso del pecado, las consecuencias del pecado, aún la muerte por nosotros. Eso no fue que lo mataron los romanos, lo mataron los religiosos. No, eso es una consecuencia de algo, porque desde el principio estaba contemplado que Jesús venía a esta tierra de una forma voluntaria a morir por los pecadores. Esa es la representación, nos muestra, digamos, ese aspecto exterior, esa ofrenda que fue vista ya, que todos pudieron ver allá a ese Jesucristo crucificado. Eso es lo que nos está representando esa cortina. Es cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es ese Cordero que vino a quitar el pecado. La cuarta serie de cortinas eran esas pieles que dice la Escritura de marsopa. Esa marsopa es una especie, ya les dije inicialmente, una especie como de delfín, un animal marino que no tenía un buen aspecto. Y aquí entonces está la enseñanza. ¿Por qué ese animal, si no tenía así como un buen aspecto, por qué tenía que ser eso y no otro animal? Recordemos, mis amados, que este tabernáculo que están construyendo, había que protegerlo. Porque ustedes notarán que después de 40 años, ahí en la intemperie, pues seguramente se iba a deteriorar. Seguramente que el paso del tiempo, el paso del clima y lo demás, pues iba a deteriorar las cortinas. Entonces uno podría decir: qué belleza de cortinas tan hermosas, pero no, a los 8 días ya estaba acabada. No, por eso Dios, fíjense cómo Dios es tan perfecto. A mí me impacta eso. Y tenía que ser con esta piel, tenía que ser con esos animales, porque es una piel resistente. Claro, tal vez no era la más hermosa, tal vez no era lo más llamativo, pero sí cumplía la función, y era de proteger lo que estaba dentro. Y esto es importante, mis amados, porque es que eso fue lo mismo que hizo Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vino a protegernos. Cristo es nuestra protección, porque adentro estaban las cortinas de lino. Pero había que cubrirlas, había que cubrir esa belleza. Nosotros conocemos esa belleza y estamos ahí. Pero Jesucristo tenía que pagar el precio. Y a mí me impactó porque Isaías, en el capítulo 53, verso 2, nos habla sobre esto. Nos habla sobre lo que pasó con Cristo Jesús. Mire lo que él dice proféticamente, unos 750 años antes de venir Cristo. Mire lo que estaba escribiendo el profeta Isaías. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Escuchen por favor lo que dice: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le seamos. Noten esto, que es una figura también de lo que fue Cristo Jesús. Ustedes saben, y por lo que hemos visto en las películas y por lo que leemos en la Biblia, al final de la vida de Cristo, su parecer no fue hermoso. Al contrario, fue tan castigado, fue tan humillado, flagelado,
que no le quedó absolutamente nada de hermosura. Y todo lo que Jesús hizo, ese sacrificio, ese precio tan alto, era para guardarnos, era para protegernos. Lo mismo está representando esta parte. La belleza interior tenía que ser protegida. Para poder contemplar la belleza interior tenía que haber algo por fuera que tal vez no fuera muy hermoso, pero que estaba protegiéndolo de dentro. El Señor tuvo que pagar ese precio para darnos la salvación, la vida eterna, para que nosotros un día podamos contemplar su hermosura, para que un día ustedes y yo podamos estar disfrutando de todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. Esto que estamos viviendo en esta tierra es pasajero, es efímero, como se lo he dicho muchas veces. Pero por favor, escúcheme. Dios tiene planeado para tu vida y para mi vida en Cristo Jesús darnos lo mejor. Mire, la Biblia dice inclusive que las calles son de oro y el mar es de cristal. La hermosura de lo que nos espera, la hermosura de lo que vamos a ver, nuestros ojos ni siquiera pueden llegar a eso. Un día el Señor nos permitirá estar contemplando esa hermosura. Pero para eso tenía que haber un sacrificio. Para eso tenía que pagarse un precio. Ahora, yo quiero decirles en esta noche, mis amigos y amigas que están conmigo, si Cristo es tu Salvador, si Él es tu Señor, si verdaderamente tú has creído en Él como tu Salvador, si tú has aceptado la muerte de Cristo Jesús en tu lugar, escúcheme por favor, tú también podrás experimentar una nueva vida. Tú también vas a poder experimentar lo hermoso y vas a poder un día descubrir lo grande y lo sobrenatural que Dios tiene establecido para tu vida y para mi vida. Él dejó de ser atractivo en esta humanidad para pagar un precio muy alto. Por eso nos deja su palabra. Pablo dice unas palabras que son hermosas, que están en su primera carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Escúcheme por favor. Lo que nos espera a nosotros, amados del Señor. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Un día tú te acordarás de estas palabras que estás escuchando en esta hora. Cuando tú puedas contemplar la hermosura y tú entres a ese lugar y digas, Dios mío, esto es impresionante, es una hermosura tremenda. Entonces vas a entender el propósito y el significado por lo que Cristo vino a pagar. Él vino y pagó ese precio y esas cortinas nos están mostrando eso. Esos carneros sacrificados ahí, esos carneros, esa cortina que llegaba hasta el piso, es una demostración de eso. De ese Cristo Jesús que vino a hacer un sacrificio desde el cielo a esta tierra para que tú y yo podamos tener las cosas hermosas que Él ha contemplado. Ahora, escúcheme por favor. Algunos dirán, no, pero es que hay que esperar hasta llegar allá. No, no necesariamente, porque Dios nos va a permitir de pronto algunas cositas que podamos disfrutar en esta tierra. De hecho, seguramente muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado ya de muchas cosas hermosas que Dios nos ha entregado. Pero quiero decirles que eso bueno, que nosotros calificamos como bueno, eso hermoso que nos ha entregado, no es absolutamente nada comparado con todo lo hermoso que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Por eso, mis amados, ¿por qué nosotros estar pegados a las cosas del mundo? ¿Por qué estar detrás, perdónenme la palabra, de las migajas que el mundo nos pueda dar cuando Dios tiene contemplado para sus hijos darnos lo mejor? Si tú hasta esta hora estás agradecido con lo que Dios te ha dado, dile, Señor, gracias. Gracias porque tú te has obrado conmigo, tú has sido muy bueno conmigo. Pero debes tener claro que cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado ni ha subido a tu corazón son las que Dios tiene preparados si es que verdaderamente tú amas a Dios. Muy bien, mis amados. Con esto, digamos, dejamos como el principio de lo espiritual, pero quiero que avancemos un poquitico en nuestro estudio en esta noche para mirar la descripción de las tablas y de las bases del tabernáculo. Adelante, por favor, al versículo 15. Estamos en el capítulo 26, versículo 15 en adelante. Vamos a mirar las tablas y las bases del tabernáculo. Ya hemos visto las cortinas.
Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Tablas de madera de acacia. Diga conmigo, madera de acacia. Es decir, no está diciendo de cualquier chamizo seco que esté por ahí. No, no, no. Tiene que ser de una buena madera. Y la madera de acacia es una de las mejores maderas. Inclusive se compara a una madera que se llama secoya, que es una madera prácticamente indestructible. De eso era, es decir, fíjese que aún en ese tipo de detalles no era cualquier palo que usted encuentre por ahí, el primer palo que usted encuentre por ahí, no, 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 tiene que ser de una madera de acacia que esté derecha, entre otras, dice aquí. Versículo 16, la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de tabla de plata debajo de 20 tablas. 2 basas debajo de cada una de las tablas para 2 espigas. Y termina diciendo, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que era una madera fina, una madera de acacia, una madera resistente, una madera dura, una madera que pudiese pasar los años y que no se desgastara, que no pasara absolutamente nada. Estas tablas, entre otras, estaban recubiertas de oro. Dice la escritura que habían 20 tablas, cada una de 10 en cada parte posterior del tabernáculo. Muestran que estas tablas tenían que tener una especie de argollas para que pasaran unas barras y que mantuvieran la estructura de la tienda bien firme. Es decir, había unos travesaños que hacían que las tablas pudieran estar reforzadas y que de esa manera no se moviesen, sino que estuviesen bastante estables. Estos detalles del tabernáculo también nos siguen hablando de la persona del Señor Jesucristo. Nos sigue hablando de la salvación, nos sigue hablando del favor que nosotros como creyentes tenemos, de la bendición que nosotros tenemos como cristianos. Así como cada cortina, así como cada lazo, cada elemento, hemos visto el mobiliario, reflejaba una faceta del Salvador, esto también. Y noten que aquí hay algo bien interesante, y es que esas barras que estaban ahí, que tenían que estar unidas, recuerden que hay una argolla y pasaban unas barras para mantenerlas unidas, nos está dando también una enseñanza en lo espiritual, que así como estas tablas estaban unidas por unas barras que mantenían la estructura sólida, así a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Todos los verdaderos creyentes gozamos actualmente del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo precisamente es el que nos tiene unido. El Espíritu Santo es el que nos tiene en el mismo sentir. Por eso todos aquí en esta noche, por ejemplo, estamos unidos en el mismo sentir. Es el Espíritu Santo el que te ha traído. Es el Espíritu Santo con lazos de amor que permite que tú estés en este lugar. Es el Espíritu Santo que nos lleva a que aprendamos más la palabra de Dios, a que podamos estar en esta hora aquí conectados escuchando la palabra de Dios y no en otras cosas. ¿Quién es el que nos da a conocer a Jesús? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple una función muy especial. El Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos, y aquí está representando entonces al Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo escribió en Efesios 4:3, dice lo siguiente: perseverad en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En eso debemos perseverar. Por eso es que es importante, mis amados, porque esta serie de cortinas que cubrían el tabernáculo era cada una, entre otras, para mirar algunos detalles también importantes para no saltarlos, eran de colores diferentes. Y esto también es interesante porque cada color tenía un propio significado. Esas cortinas, el Señor dice, por ejemplo, que habían unas de color azul. Ese azul es el color del cielo, representaba el cielo. Pero también había unas cortinas de color rojo. Ese color rojo nos habla de la sangre de Cristo. Otro color que uno ve aquí como una mezcla entre el azul y el rojo, de esa mezcla salía otro color que es el color púrpura. Y ese color púrpura, cuando usted lo encuentra en la Biblia, simboliza la pureza del Señor Jesucristo, simboliza la realeza, simboliza el reinado de Él como tal, simboliza cosas hermosas. El azul y el rojo, por ejemplo, de esas cortinas que representan la humanidad de Cristo, cielo con la sangre que derramó, están mostrando la humanidad del Señor Jesucristo. Ese color púrpura que hemos mencionado entonces describe a Jesús como el Rey de los judíos. Esas tablas que estamos mirando aquí
con sus argollas, estaban recubiertas de oro, mencionamos. ¿Por qué estaban recubiertas de oro? ¿Qué representa ese oro? Ese oro representa la deidad, la excelencia del Señor Jesucristo. Todo esto, fíjense, mis amados y amadas del Señor, que no está por casualidad. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado. Claro, ellos en su momento vieron esto físico, pudieron contemplar, ver ese tabernáculo, pero lo que realmente el Señor quería mostrarles era la sombra de su Hijo Jesús. Adelantémonos por favor para ir terminando al versículo 31 y versículo 32, donde nos describe los velos. Y aquí hay algo bien importante también para analizar. Dice la escritura, versículo 31 y 32, estamos en Éxodo capítulo 26. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y los pondrás sobre 4 columnas. Noten por favor. Los pondrás sobre ¿cuántas columnas? Dice la escritura, 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Escúchenme por favor. El velo entonces debía estar colgado de estas 4 columnas que está aquí. Ese velo, cuando tú encuentras el velo, está hablando de la humanidad de Cristo Jesús. Noten que las columnas eran hechas de madera de acacia, ya lo mencionamos, recubiertas de oro, unidas a una base de plata. Así estaba, una forma, algo que era sólido, algo que no era endeble, algo que de pronto se fuera a caer, no, estaba con toda la estructura sólida. Y esto nos está hablando, esta solidez de estas columnas, nos están hablando de la deidad, cómo controla, escúcheme por favor, cómo controla la tierra, cómo tiene el control absoluto, cómo tiene una estabilidad, cómo Dios no puede ser movido por nada, se mantiene sólido, cómo Cristo vino a esta tierra y se mantuvo sólido, cómo el plan de redención se cumplió de una forma perfecta y solamente encontramos la redención a través de Cristo Jesús. No hay absolutamente nada, pero quiero que noten un aspecto, que había un capitel, que es la parte superior de esas columnas, que no tenía ninguna. Normalmente cuando termina la columna le hacen unos capiteles hermosos y bonitos, pero estos no tenían. Estos 4, digamos, columnas estaban cortadas. No tenía un capitel, es decir, no terminaba con una copa bonita, un adorno bonito o algo. No. Simplemente estaban cortados. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no le hicieron algo como en la parte de arriba, algo bien bonito? ¿Y por qué simplemente los cortaron y los dejaron así, los colocaron así cortados? Cuando uno mira la Biblia, encuentra, por favor, esta estructura que es bien interesante. Ahí en Isaías capítulo 53, verso 8, nos muestra una vez más a Cristo Jesús. Dice la escritura, Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escúcheme, cortado porque tenía un símbolo. ¿Por qué no le hicieron un capitel? Lo cortaron. Así como Cristo, simplemente lo cortaron. Obviamente sabemos que Dios lo había destinado, Dios tenía un propósito con todo esto, pero humanamente hablando, a los 33 años y medio, Jesucristo fue cortado. Y esto nos está mostrando algo bien hermoso, que así como Cristo fue cortado, y ese era un símbolo que un día vendría el Salvador Redentor y sería cortado, asimismo Cristo vino a esta tierra porque tenía un propósito y fue cortado, cumplió una meta, cumplió una misión, cumplió un propósito. Asimismo, por favor, yo quiero que entendamos que cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos una meta, Dios lo ha establecido. Algunos iremos más que otros, otros tal vez moriremos más jóvenes que otros, pero finalmente Dios en todo tiene un propósito. Ahora, este velo que estaba aquí hecho de lino fino, y dice la escritura que estaba trenzado, muestra algo bien importante, porque este velo era el que permitía entrar a ese lugar santísimo. El velo simboliza entonces la humanidad de Jesucristo. Cuando Jesucristo, ustedes recordarán que estuvo en la cruz del Calvario y murió, en el mismo momento que Jesucristo muere, el velo del templo es rasgado. Y esto nos enseña algo bien hermoso. Y es que Cristo, escúchenme, así como solamente había una entrada, solamente por ese velo se podía entrar a ese lugar santísimo, asimismo Jesucristo se muestra como una sola entrada.
Por eso él mismo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué nos enseña para terminar? ¿Qué nos enseña? Que el único camino para poder entrar al Padre es solamente a través de Cristo Jesús. Esto es lo que está mostrando. Algunas personas creen que pueden llegar a Dios, que pueden ir donde Dios simplemente porque pertenecen a una iglesia, simplemente porque son buenas personas, simplemente porque, entre comillas, dicen ellos, no le hacen daño a nadie. Yo quiero decirles, mis amados, que no hay ninguna manera para poder llegar al Padre sino solamente a través de Cristo Jesús. Tú no encontrarás en la palabra esa forma de poder ingresar ante la presencia de Dios. No, si tú haces buenas obras, tú vas a entrar a la presencia de Dios. Aunque de pronto en la religión tradicional se promulgue mucho eso, que con tus buenas obras tú vas a entrar al cielo. Pero quiero decirles que no, que solamente hay un camino para entrar al cielo. Que así como solamente había un camino, una puerta para entrar allá, a ese lugar hermoso, ese lugar de la presencia de Dios, asimismo también para poder entrar al cielo solamente hay un camino. Solamente, escúcheme, la muerte de Cristo nos salva. Solamente a través de Cristo Jesús y su sangre derramada para limpiar nuestros pecados, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Cualquier otro camino, cualquier otra manera que la gente piense que puede entrar ante la presencia de Dios, quiero decirles que es falso. Solamente hay un camino. Es que todos los caminos conducen a Roma. Sí, pueda que todos los caminos conduzcan a Roma, pero solamente hay un camino que conduce al cielo y ese camino se llama Cristo Jesús. No son ni tus buenas obras, no son ni tus sacrificios que hagas, no es que porque tú crees en el negrito Felipe o porque crees en fulano de tal, entonces que por ahí yo voy a... No hay sino un solo camino para que por favor no seas engañado. Así como Dios nos está mostrando en el tabernáculo que solamente a través de pasar ese velo podían entrar allá a la presencia de Dios, a la comunión. Asimismo, Dios nos muestra que Jesucristo, porque la Biblia dice, si ustedes miran por un momento en el Mateo capítulo 27, versos 50 y 51, nos está hablando precisamente de este punto. Dice el evangelista Mateo: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí una particularidad, y es que la Biblia dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, para mostrarnos, escúchenme, para mostrarnos que la salvación viene de arriba para aquí, para nosotros. No es de aquí para allá. Es decir, yo no me gano la salvación. No son mis obras, no son mis buenos actos que hacen que yo llegue a la salvación. La salvación viene de arriba, y esa salvación vino a través de Cristo Jesús, que era el Hijo de Dios que descendió para darnos la salvación. Y cuando el velo se rompe, es Jesús mostrándonos eso. Jesús diciéndonos: ahora ustedes pueden tener acceso. Y ese es el privilegio que tenemos, amados. Que nosotros ahora en Cristo Jesús podemos tener acceso a la presencia de Dios Padre. Solamente a través de Cristo Jesús. Y termina el versículo 37 o 36 y 37 mostrándonos algo importante. Dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra del recamador. Y harás para las cortinas 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro. Noten que tenían capiteles. Y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Este velo, entonces, amados, o cortina, conducía al lugar santo, el lugar de la adoración, el lugar donde se encontraba el candelabro de oro que estuvimos estudiando en días anteriores, donde se encontraba la mesa de los panes de la presencia y aquel altar del incienso. Nosotros, escúcheme enseñanza para terminar hoy, nosotros no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Quiero que por favor nos vayamos con esta última reflexión. Cuando tú y yo vayamos a adorar a Dios, hagámoslo con la mejor actitud, hagámoslo de la mejor manera. Cuando tú escuches la palabra de Dios, hazla con la mejor actitud. No lo hagas de una forma displicente, no lo hagas por hacerlo. Por favor, yo sé que hay tiempo para todo. Saca ese tiempo consagradito, consagrada ahí buscando de Dios. Saca ese tiempo para adorar a Dios, un tiempo de mucha calidad, un tiempo de excelencia. Eso es lo que nos está mostrando. Esa es la enseñanza hoy de este tabernáculo, cómo Dios demandaba las cosas con mayor excelencia.
Tristemente muchos adoran a Dios porque sí, o 5 minutos y se cansan, o lo hacen ahí, de pronto algunos colocan ahí, no sé, ojalá no sea tu caso, colocan ahí el mensaje y se acuestan y que Dios hable y que algunos hasta se duermen. Por favor, mis amados, que tengamos la mejor actitud, que tengamos la mejor disposición de corazón, porque lo estamos haciendo para nuestro amado Dios. Y Él, lo que nos está mostrando acá, es que Dios siempre demanda las cosas con excelencia. Que nosotros nos convirtamos en esos verdaderos adoradores, en espíritu, como dice la Escritura, y en verdad. Que nosotros lo adoremos con lo mejor, que así como Dios te ha dado lo mejor, tú también puedas brindar lo mejor para Él. Por favor, inclinemos nuestro rostro. Oremos al Señor en esta hora y digámosle: Señor, gracias, porque a través de mostrarnos esta estructura de este tabernáculo nos estás dando una enseñanza hermosa, Dios. Gracias porque hay mucho por aprender, Señor. Posiblemente tú seas de aquellos que tienen que decirle: Señor, perdóname, porque yo solamente te busco porque tengo alguna necesidad, pero no lo hago con todo mi corazón, con toda la sinceridad. Quizás te busco por interés, Señor, pero no porque te ame, no porque verdaderamente quiera tener un tiempo contigo. Pero hoy, al estudiar, Señor, seguramente que habrá muchas cosas más para aprender. Pero en este pequeño estudio, Señor, de este tabernáculo, nos damos cuenta, Señor, que tú demandas de nosotros lo mejor, con la mayor calidad, Dios. Que nos propongamos a partir de ahora, Señor, a darte lo mejor para ti. Que tú puedas ser reconocido como lo más importante para nosotros. Y tenemos que decirte en esta noche gracias por darnos la oportunidad de poder estar dentro para poder contemplar toda la hermosura tuya, Señor. Gracias porque en ti descansamos, porque tú eres nuestro refugio, porque tú nos guardas, Señor, bajo tus alas, porque tú nos proteges, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias, precioso Jesús, por venir a morir por nosotros. Gracias porque tú pagaste un precio muy alto por comprarnos y podernos dar ese privilegio de poder un día contemplar lo grande y lo hermoso que tú tienes para nosotros. Que nuestros ojos no lo han visto, ni nuestros oídos lo han escuchado, ni siquiera lo tenemos aquí en nuestro corazón imaginado. Es lo que tú tienes preparado para aquellos que te aman. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra hermosa. Gracias por ser ese tabernáculo para nosotros, por ser nuestro descanso, porque no es un lugar, no es un sitio en particular, es una persona, y esa persona eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro tabernáculo. Por eso tenemos que adorarte, por eso tenemos que dar lo mejor para ti, Señor. Por eso tu palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Queremos tener unas vidas de excelencia, Señor. No queremos pasar en esta tierra siendo igual que los demás. Queremos que nuestra vida sea diferente. Que tú, cuando nos mires, Señor, puedas ver en nosotros ese tabernáculo, Señor, ese templo del Espíritu Santo, con excelencia. Que no lo llenemos de licor, que no llenemos de nicotina, que no llenemos de pecado, que no llenemos de ninguna maldad, de malos pensamientos, de rencores, sino que tengamos un corazón íntegro, una vida intachable para ti, Señor. Y eso hará que mucha gente te honre, te alabe, al ver nuestra vida cambiada y diferente. Que nosotros podamos entender que ahora no es un lugar, que es una persona, y que tú nos has dado el privilegio de que nosotros seamos como esos tabernáculos andantes, donde la gente, cuando nos vea, pueda ver la belleza tuya, Señor, la hermosura tuya, Señor, para que cuando la gente nos vea, te vea a ti, Señor, no porque nosotros seamos al nivel tuyo, sino porque somos personas cambiadas, transformadas por el poder tuyo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.